Bien, tengan todos y todas muy buenas tardes. Tenemos una asistencia un poquito limitada, pero muy bien. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, que como muy bien lo saben, es la última sesión. Ya hemos llegado a la semana 20, que es la semana de parciales, en la cual ustedes van a someterse a una prueba final para poder de alguna manera poner un número, pues porque siempre hay que poner un número en ciertos colectores, pero nadie mejor que ustedes mismos, cada uno individualmente, sabe cuánto esfuerzo ha hecho, cuánto le ha dedicado a la asignatura y cuánto ha aumentado sus competencias, sus saberes en cuanto a saber hacer, saber ser, convivir y saber conocer en relación con esta asignatura. Entonces vamos a... bueno, yo les había dicho ya que esta iba a ser una sesión en la cual íbamos a hacer preguntas y respuestas. Y le puse yo allí que si no formulan preguntas durante la sesión, se terminará la misma. En todo caso, los contenidos a analizar ya fueron analizados en el video compartido el día lunes de esta semana. Por cierto, no sé si ustedes ya tuvieron ocasión de ver ese video, pero se lo recomiendo previo al examen, porque les anticipo que voy a tomar algunas de esas explicaciones como fundamento para algunas preguntas. Entonces, si ustedes leen, si ustedes ven ese video, podrían tener un poquito de, digamos, mayor preparación para ese examen. Ok, dicho lo anterior, ¿quién quiere formular alguna pregunta? Ya les dije, si no hay preguntas, cerramos la sesión. Uno, dos. Hola. Ahí está, sacando el pecho en defensa de sus compañeros. Ok, le escucho. ¿Aló? Sí, Ok. yo voy a hacerle preguntas sobre el artículo y la ley del ejercicio notarial. Okay. Sobre la copia me acuerdo que en clase nos ponía un caso y, por ejemplo, me quedé con la duda de ese caso, que era sobre el tema de que, en un caso de fuera una carta, digamos, una carta que se llega, digamos, entonces viene un cliente ante mí y me le certifique una carta. Entonces, en el caso viene siendo un documento privado, ¿verdad? Entonces, sí, hacer en el caso si se puede certificar o no, y si se podría llevar ante un procedimiento. Entonces, quisiera comparar que me explicara en este artículo cuáles son, desde qué punto de vista lo debemos de entender y cuáles son las limitaciones que tiene, ¿verdad? Ok. Para el notario. Ok. Muy bien. Ah, excelente. Quiero ver. Aquí estamos. Ok. Bien, efectivamente, la pregunta que usted hace tiene que ver con el artículo 30 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras diligencias. El artículo se titula Copias fidedignas de documentos y, a juzgar por su tenor literal, tiene un campo de aplicación bastante limitado, porque menciona el término procedimiento, menciona el término partes, menciona el término juicio ejecutivo,
menciona el término juez. Es decir, entendería yo, repito, a juzgar por el tenor literal de este artículo, que el campo de aplicación del mismo es en procedimientos. Incluso podríamos asumir, quizás con validez, que son procedimientos judiciales, porque dice en cualquier estado del procedimiento el juez. Sin embargo, en la práctica, nosotros vemos la necesidad de este tipo de actuación notarial no solo en el ámbito de procedimientos judiciales, sino que lo vemos en un ámbito un poco más amplio, un poco más extenso. Es decir, a veces ciertas oficinas administrativas que no necesariamente forman parte del órgano judicial, sino más bien del órgano administrativo o ejecutivo, solicitan a algunas personas que están interesadas en ciertos trámites la presentación de documentos. Y, por qué no decirlo, le admiten que esos documentos vayan en fotocopia. Pero, si eso fuera así, expresamente dicen en algunos papelitos que dan con la lista de requisitos que tendrían que llegar certificados por notario, fotocopias certificadas notarialmente. Entonces, como que el campo de aplicación se ha extendido no solo al ámbito propiamente judicial, sino a otras áreas del quehacer, digámoslo, gubernamental o del quehacer cotidiano de la gente. Entonces, pero repito, nosotros podemos darle una lectura, por qué no decirlo, literal, textual, cerrada, estricta a esta norma y concluir de que tendría que ser única y exclusivamente para procedimientos judiciales, en los cuales haya partes, haya juez y que no se trate de un juicio ejecutivo. Pero, vuelvo a aclarar, la práctica nos muestra que el campo de aplicación se ha ampliado a otro tipo de instancias, a otro tipo de oficinas, a otro tipo de funcionarios que no necesariamente, repito, son judiciales. Por ello, si a usted le llega una persona, siendo usted notaria o notario, y le presenta algunos documentos originales con fotocopia de los mismos, o solamente los originales sobre la base de que usted pueda sacar las copias en su propia oficina, si tuviera un aparato para ello. Es decir, usted podría perfectamente preguntar cuál es la finalidad, el destino que se le va a dar a esas copias. Y si la persona le dijera que es para un procedimiento judicial, pues obviamente ese es el campo de aplicación por excelencia. Pero si le dijera que es para presentarlo en determinada oficina porque así se le ha requerido, pues obviamente estaríamos en presencia de uno de esos casos que yo les acabo de mencionar, en donde la actuación notarial es requerida para otros asuntos, llamémoslo así, que no necesariamente implican la existencia de un procedimiento de partes o de juez. Ahora, ¿qué hay con los documentos privados? Dice que esta disposición no tendrá lugar en el caso del juicio ejecutivo o cuando se trate de documentos privados. Bueno, primero necesitamos distinguir entre los distintos documentos para poder ubicar su naturaleza, si es un documento público o si es un documento privado. Bueno, para ello creo que perfectamente nos podemos auxiliar del Código Procesal Civil y Mercantil y vamos a ver si podemos encontrar
instrumentos privados. Vaya, en el artículo 331, y eso creo que puede resultar un poco útil para nosotros, en el artículo 331 del Código Procesal Civil y Mercantil se menciona instrumentos públicos y se dice que son los expedidos por notario, que da fe, y por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función. Esa es la definición legal, la definición que da la ley de instrumentos públicos. Los expedidos por notario, que da fe, y por autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función. Ese sería un instrumento público. Los instrumentos privados, en el siguiente artículo, se definen como aquellos cuya autoría es atribuida a los particulares. Entendamos entonces que si no es notario dando fe, o si no es autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función, entonces sería un particular. Como quien dice, utilizando el argumento a contrario sensu. El notario y la autoridad o funcionario público en el ejercicio de su función no serían particulares. Particulares serían cualquier otro. Instrumentos privados, entonces, son aquellos cuya autoría es atribuida a los particulares, y también vamos a entender por instrumentos privados aquellos en los que no se han cumplido las formalidades que la ley prevé para los instrumentos públicos. Aquí nos introduce otro término digno de ser considerado, y es si se han cumplido o no las formalidades que la ley prevé para los instrumentos públicos. Este artículo, en este inciso segundo del artículo 332, parte de que los instrumentos públicos requiere que se cumplan ciertas formalidades. Y si no se han cumplido esas formalidades, aunque tenga la apariencia de ser un instrumento público, no sería un instrumento público, sino que sería un instrumento privado. Ahora, con esto en mente, es decir, con las definiciones que nos dan los artículos 331 y 332, tendríamos nosotros que construir a qué se refiere la ley del ejercicio notarial en el artículo 30 cuando habla de documentos privados, que tendríamos que relacionarlo con el artículo 332. Ahora, cuando este artículo 30 nos está diciendo que esta disposición no tendrá lugar en el caso del juicio ejecutivo o cuando se trate de documentos privados, fíjense bien, yo concluyo que es en cuanto a ser presentados en un procedimiento judicial. Es decir, en un procedimiento judicial, si se trata de documentos privados, tendríamos que presentar los originales. No tiene lugar la disposición de que se puedan presentar fotocopias de los mismos certificados por notario. Porque a eso se refiere, no tendrá lugar en el caso del juicio ejecutivo o cuando se trate de documentos privados. Pero me gustaría hacer una observación que tiene que ver con el sistema de valoración de las pruebas. Me gustaría hacer una observación. Miren, nosotros hemos conocido a través de la historia y del paso de los años varios sistemas para valorar las pruebas. Y uno de ellos, el que estaba antes de este código, se llamaba el sistema de la prueba legal, tarifa legal o prueba tasada, que era un sistema hasta cierto punto bastante rígido, bastante cerrado en cuanto
no había como mucha libertad probatoria para que los jueces pudieran valorar más allá de los parámetros que daba la ley, de manera muy directa, muy concreta, muy precisa. Entonces, ese sistema de valoración de la prueba, hasta cierto punto, impedía una valoración, llamémosle, libre o discrecional. Pero, como el código S fue derogado y entró en vigencia un nuevo código, este nuevo código a los procesos civiles y mercantiles les introdujo un sistema de valoración, yo diría, bastante diferente. Es decir, el sistema de la sana crítica, el cual algunos juzgadores de alguna manera han utilizado para darle cierto valor probatorio, por supuesto, aunque obviamente tal vez no como una plena prueba, ¿no? Es decir, como una prueba fehaciente e indubitable que no se puede refutar. No, no a ese nivel, pero sí, por qué no decirlo, cierto valor probatorio, al menos indiciario, ¿no? O como lo hemos leído en caso del proceso monitorio, como un principio de prueba a ciertos documentos privados que se han presentado en los procedimientos e incluso fotocopias de los mismos. Es decir, fotocopias certificadas notarialmente de documentos privados. O sea, con eso lo que les quiero decir es que a pesar de lo claro que resulta este artículo 30 en esta parte, a pesar de lo claro que es, aún así, y sobre la base, fíjense bien, sobre la base de que esta ley se dicta en el 82 y el Código Procesal Civil y Mercantil se dicta en el 2000, bueno, inicia en el 2010, estamos hablando de que 18, 28 años de diferencia, ¿no? Entre uno y la otra. Entonces, quiérase o no, podría ser que se le dé algún nivel de valoración, algún grado de valor probatorio a fotocopias certificadas notarialmente, aunque sea documentos privados. Les pongo un ejemplo. No sé si recuerdan el caso que se resolvió en una cámara aquí en Oriente de un banco, el Banco Atlántida, que inició un proceso monitorio que, como sabemos, es documental, y lo inició con una certificación notarial, fíjense bien lo que les voy a decir, de un mutuo que había sido digitalmente almacenado en un sistema de informática, en un sistema de computadora, y que lo que el notario certificó no fue el documento, llamémosle, original, al cual se le sacaron fotocopias y él certificó las fotocopias con el original. No, el documento original no lo tenía a la vista. Lo que tenía a la vista era la pantalla de la computadora. Y en la computadora es que él leyó el contenido que, me imagino yo, lo imprimieron de alguna manera, y eso fue lo que él certificó. Ahora bien, resulta evidente a morir que era un documento privado. Es decir, no era emitido por notario lo que él certificó. Es más, si mal no recuerdo, me parece que solamente estaba la parte del mutuo, mas no así la parte del acta notarial. Pero aunque hubiera estado, obviamente no es lo mismo, porque el notario no certificó un documento digital allá en su momento, pues con el mutuo, sino un documento privado escrito en papel. Luego él le puso un acta y ese le dio valor de instrumento público, pero el acta no se menciona en ese proceso. No sé si fue porque en la resolución no aparece, pero me da la impresión de que solamente tenían
el muy documento de mutuo. Y como ven, a esa certificación se le dio pues valor probatorio, por lo menos para iniciar con él un proceso monitorio. En resumen, si a usted le llevan un documento privado con fotocopia para ser certificada la fotocopia de que es conforme con su original, nomás tenga presente y hágaselo saber al interesado de que el artículo 30 dice de que tratándose de documentos privados no es, digámoslo, aplicable o no tiene lugar el que se puedan presentar en un procedimiento judicial la fotocopia, sino que va a tener que presentar el original. Procedimiento judicial. Porque el juez perfectamente podría restarle valor probatorio en base a este mismo artículo. Ahora, si no es un procedimiento judicial, sino que es un procedimiento administrativo en alguna oficina diferente, entonces me parece que no va a tener ningún problema y perfectamente usted lo puede certificar notarialmente. Ahora, se hablaba ahí de una carta, ¿no? Yo lo mencionaba como un ejemplo extremo para poder ilustrar a ustedes lo que es un documento privado, un instrumento privado, cuya autoría se atribuye a los particulares. Es decir, me llevan una carta y me dice el requirente, mire, señor notario, fíjese que tengo esta carta, no sé si usted se da cuenta que ya está con el tiempo, está perdiendo nitidez la tinta, pues por el tiempo que tiene. Entonces aquí tengo una fotocopia, me gustaría certificarla de que es conforme con su original. Entonces, la pregunta del millón, ¿lo haría? Y si no lo haría, ¿tendrá algún fundamento? Es decir, ahí es donde entra, digamos, en juego la pregunta que se hace, ¿no? ¿Se certificaría en ese caso? Pues otra vez, si usted le explica al interesado, mire, fíjese que la facultad que yo tengo para certificar fotocopias nace del artículo 30. Y este artículo muy clarito dice de que tratándose de documentos privados como este, no se puede presentar en vez de los documentos originales en un procedimiento judicial. Ahora, si usted lo necesita para su propio uso, para guardarlo usted, para en alguna manera demostrarle a otros familiares que es conforme con el original, pues estaría bien, no hay ningún problema. Pero déjeme advertirle que si lo que usted pretende es presentarlo en juicio en lugar del original, no se lo van a admitir. Yo creo que con eso su responsabilidad como notario estaría salvada. Y dependiendo lo que la persona diga, así usted se lo certifica o no. No sé si espero haberme dado a entender. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Con respecto a eso, el hecho de certificar la carta, Sí. tenía entendido que se certificaba cuando tenía efectos jurídicos un documento. Entonces, en una carta, por ejemplo, de amor, así, se puede certificar. Cuando tenía que... puede hacer. Cuando tenía qué cosa, dijo, no le escuché esa parte. Usted mencionó que había oído que se puede certificar cuando tenía qué cosa. Efectos jurídicos. Ah, es que, ¿cómo le podría decir? Imagínense que esa carta de alguna manera pueda eh, servir para establecer, qué sé yo, una relación, vaya, romántica o de afecto en un proceso de familia, por ejemplo, en un proceso de violencia intrafamiliar, por ejemplo. Recuerden que la violencia intrafamiliar se da entre personas que tienen cierto tipo de relación familiar y que no necesariamente, por ejemplo, es matrimonio, no que podría ser hasta noviazgo. Entonces,
no sé, el tener o no, abro comillas, efectos jurídicos es bastante relativo, repito, porque aún una carta los podría tener. Entonces, resulta un poco difícil, digamos, restringir el campo de eficacia de un documento y decir este en ningún caso va a tener efectos jurídicos, ¿verdad? Entonces, o sea, sigue siendo válida, digamos, la explicación que usted escuchó, ¿verdad? En el sentido de que si no va a tener ninguna eficacia, llamémosle práctica, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Más podría verse como, como quien dice, como un intento por sacarle esos 5, 10, no sé cuánto le podría cobrar, ¿va? Entonces, más podría ser como quien dice, para no dejar ir esos 5 pesos que me pueden servir. Entonces, usted, para mí, como notario, su deber es conocer la ley y explicarle a las personas eso, los alcances, el campo de aplicación, la utilidad, los límites que pueda tener la ley misma. Entonces, por eso, en presencia de este artículo 30, pues le repito, al decir que no tendrá lugar cuando se trate de documentos privados, pues podríamos decir, entonces no. Si el documento es privado, entonces no. Mire, le voy a poner un ejemplo. Un amigo, notario, me consultó una vez y me contó que en la sección del notariado le habían prevenido o le habían pedido explicación o le habían, como quien dice, llamado la atención, porque él había certificado que era conforme con su original una hoja que salió de un equipo llamado fax. Es decir, recuerden, el original está en la otra punta, en el otro extremo de la línea telefónica o de la línea de fax, el original. Allá es donde se introduce el documento original, el fax lo va alando y en el otro equipo que está a kilómetros de distancia, o no importa la distancia, pero que está en otro sitio, otro equipo, el equipo receptor, porque uno es el emisor, el otro es el receptor. En el receptor sale una impresión en papel y ya les he dicho, a veces es un rollo de papel así como brillante, brillosito, y la tinta por su parte que también sale de un rollo que va imprimiendo. No, hombre, esas hojas bien rápido se destiñen, es decir, pierden la tonalidad y de repente a los 3, 4 meses usted ya no puede leer lo que decía esa hoja, porque se ha perdido y para siempre la impresión. Entonces, él, fíjense bien lo que les voy a decir, como notario, certificó que era conforme con su original la impresión que había salido del fax. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿hubo razón al llamarle la atención a este notario? ¿Hubo razón? ¿Es digno de reproche que haya certificado esa hoja que sale del fax? Claro, la fotocopiaron, ¿no? Entonces él tuvo a la vista la hoja que salió del fax y la fotocopia. Y en la fotocopia le puso la razón de que era conforme con su original. ¿Qué piensan? Quiero escuchar alguna opinión de ustedes sobre eso. Buenas tardes, Ley. Buenas tardes. Bueno, a mi criterio, yo entendería de que si vamos al tenor literal de la ley, pues
Pues no, porque la original la tiene el tribunal, o sea, la tiene físico el tribunal, o sea, eso fue un fax, una copia. Sí. Pero si nos vamos más allá del tenor literal, obviamente el fax que yo recibo es el que tengo a la vista, es original, no es una notificación y claro, la podría certificar, no hay ningún problema. Ok. Muy bien, muy bien. Fíjense que yo más o menos por ahí le dije yo a él, ¿verdad? Al colega este. Mira, le dije yo. Porque algo así como que le estaban pidiendo que explicara por escrito, ¿no? Como que se defendiera. Entonces no sé si fue en la sección de notariado o si fue ya directamente en la sección de investigación profesional. No recuerdo ese dato, pero sí recuerdo que él tenía como que fundamentar o explicar, no recuerdo algo así. Pero le decía yo a el colega este que argumentara en su defensa que en realidad él no estaba certificando efectivamente, y como usted muy bien lo dice, el original que se colocó o que se introdujo en el aparato emisor. No, porque estas hojas, no sé si todos, pero la mayoría de los fax, le colocan en la parte superior algunos datos relacionados con qué es un fax, incluyendo incluso la hora, la fecha de la recepción, el número telefónico del cual provino la recepción. Es decir, resultaba evidente que era la hoja que sale de un equipo de fax. Eso resultaba evidente. Entonces, yo le decía a él de que argumentara de que como estas hojas pierden esa nitidez o pierden, digamos, la capacidad de ser leídas con el tiempo, que por eso es de que se le había pedido que certificara con su original para eventualmente poder demostrar cuál era el contenido del fax que se envió. Entonces, más o menos por ahí le quise yo decir que él podía más o menos como defenderse, ¿verdad? Pero otra vez queda digamos, la duda en cuanto a si resulta o no reprochable lo que él hizo, ¿verdad? Yo lo que les podría decir a ustedes ya como recomendación es, y se los he dicho antes, si tiene dudas, no lo haga. Ese creo que es un buen consejo. Si tiene dudas, no lo haga. Haga solo aquello de lo cual usted esté absolutamente seguro o segura de que está bien. Pero si tiene dudas, mejor no lo haga. Por ejemplo, si a usted le queda claro, en su opinión, de que tratándose de documentos privados no tiene lugar la certificación de fotocopias, entonces no lo haga. Si para usted eso es lo claro, lo indudable, ¿para qué? Si aquí dice documentos privados. Así se cura en salud y no tiene, digamos, esa cola que le puedan patear en su momento. Ese podría ser el consejo para usted. Pero, otra vez, si usted siente que la disposición está un poco anacrónica, obsoleta, que de alguna manera no debemos entenderla tan literalmente, aunque sí documentos privados para ser presentados a un juicio, pues ahí sí que no, ¿verdad? Pero si es para otros propósitos y usted se lo explica al usuario, a la persona que le está pidiendo eso, pues a lo mejor lo pueda hacer. Pero otra vez, quedará a discreción suya hacerlo o no. Yo lo único que hago aquí es explicarle lo que dice la ley, darle algún consejo por ahí y luego usted será quien decida. Bien, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Licenciado, Hola. quiero que usted me explique. Yo sé que nosotros tenemos que estudiar con su propia familia, ¿verdad? Pero cuando usted me explica, como que me esclarece más la situación.
la diferencia entre certificar y reconocimiento de documentos, porque ahí leí en uno de los materiales que usted nos indicó que no confundiéramos esos dos procedimientos o vamos, de lo que es el notario. Ok, Que nos ok. puede explicar ahí, Claro. cuáles. Claro, con gusto. Vaya, en esta ley, en la ley del ejercicio notarial de la jurisdicción voluntaria y de otras diligencias, encontramos el artículo 30. El artículo 30, que es el que acabamos de explicar, ese habla de lo que podemos llamar certificación notarial de fotocopias, ¿verdad? Es decir, copias o fotocopias certificadas por notario o copias o fotocopias certificadas notarialmente. Artículo 30. Ok. Aquí estamos hablando de una razón que vamos a imprimir o colocar porque algunos notarios mandan a hacer sellos de hule con la razoncita esta y ciertas partes en blanco para rellenar. Pero la razoncita, su contenido va en un sello de hule, así algo rectangular, que le colocan en la parte donde se pueda de la fotocopia. Es decir, colocar una razón indicativa de que usted, en base a este artículo 30, ha certificado la fotocopia con su original. Es decir, que la ha confrontado, que la ha comparado y que ha determinado que el contenido es idéntico, que es una copia fiel y completa. Las otras actuaciones que podrían dar lugar a confusión aparecen ya no en esta ley, sino en la ley de notariado. Y se trata de los artículos 52 y 54. Vaya. El artículo 52 de la ley de notariado, fíjense que me estoy pasando de la ley del ejercicio notarial a la ley de notariado. Y está el artículo 52, que es un acta que el notario levanta a continuación de un instrumento privado, el cual tiene que ser de obligación, de descargo o de cualquier otra clase que el compareciente hubiere otorgado. Un documento privado. El artículo 52, repito, parte de la existencia de un documento privado que le es presentado a un notario para darle valor de instrumento público. Fíjense bien, esta actuación notarial contenida en el artículo 52 permite que un documento privado tenga el mismo valor que un instrumento público. Y que conste, no lo convierte de privado a público, no. Simplemente le da idéntico valor probatorio. A esta actuación notarial, a esta, repito, le llamábamos fotocopia certificada por notario. A esta otra le llamamos documento privado reconocido. Ese es el nombre, llamémosle, propio que le debemos dar. Una vez que, como notarios, hemos levantado esta acta a continuación del instrumento privado. Una vez que se ha levantado y autorizado en legal forma esta acta, entonces ya le podemos llamar documento privado
reconocido. Repito, esa es la palabra adecuada a esta actuación notarial. Documento privado reconocido. Sin embargo, hay muchos colegas y muchas personas que le llaman documento autenticado. Documento autenticado. Así le llaman. Documento autenticado al documento privado reconocido. Documento autenticado. Entonces, ustedes es importante que sepan que, es decir, que no importa en el fondo el nombre que se le dé. En el fondo no importa, porque usted lo puede llamar como usted quiera. Si usted quiere, le puede llamar carta de amor, pero no sería carta de amor, sería lo que es. Es decir, en el fondo, el nombre que usted le dé, digamos que resulta irrelevante porque no cambia su naturaleza, sigue siendo lo que es. Ejemplo, usted le puede decir perro a un gato, pero si usted le dice perro, no lo convierte de gato a perro, o sea, sigue siendo gato. El nombre, repito, no importa. Claro, debemos buscar la excelencia, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo por llamar a las cosas por su nombre, porque en eso consiste el ser profesional, el ser científico, es decir, el saber. Pero bien, repito, el nombre apropiado sería documento privado reconocido. Ahora, si usted le llama documento autenticado, documento auténtico, documento privado autenticado, documento privado auténtico, honestamente importa poco en tanto estemos en presencia de un documento privado al cual se le ha agregado un acta notarial, en la cual se reconoce por parte del otorgante el contenido del documento y se autentica la firma. Eso sí, la firma se autentica. Quizás por eso, porque la firma se autentica, es que muchos le llaman documento autenticado, ¿verdad? Porque efectivamente el notario da fe de que la firma es de la persona que lo suscribió. Y a eso le llamamos autenticar una firma. Entonces, como la firma se autentica, quizás por eso es que muchos le llaman documento autenticado o documento auténtico. Pero ojo, el artículo 52, repito, nos coloca ante un documento privado que si el notario a continuación o en hoja separada levanta un acta, entonces le vamos a llamar documento privado reconocido, el cual tiene el valor de instrumento público. Pero luego nos pasamos al artículo 54, siempre en la ley de notariado. Quiero hacer ese énfasis. Nos hemos salido de la ley del ejercicio notarial y nos hemos pasado a la ley de notariado. El artículo 54 contiene otra actuación notarial que, pues, por el mismo texto, le vamos a llamar legalización de firmas o de firma. Aquí está, miren, para legalizar las firmas. Entonces, legalización de firmas. Legalización de firmas. Luego dice aquí, no será necesario levantar actas. Primera gran diferencia entre el artículo 52 y el artículo 54. Porque en el artículo 52 tiene que ser un acta con las formalidades de los instrumentos públicos, dice tontamente el artículo, pero bueno, un acta notarial. En este caso no será necesario
levantar actas, bastando que el notario ponga a continuación de la firma una razón en que dé fe del conocimiento o identidad del otorgante y de la autenticidad de la firma. Razón que indicará el lugar y fecha en que se extiende y que será firmada y sellada por el notario. Fíjense bien. A esta otra actuación notarial le vamos a llamar legalización de firma y también le podemos llamar auténtica de firma. Porque aquí dice, de la firma que autentica. Entonces es válido llamarle auténtica de firma. Porque aquí dice de la firma que autentica. Y aquí dice también de la autenticidad de la firma. Entonces, a esta intervención notarial, repito, le vamos a llamar legalización o auténtica de firma. Aquí de lo que se trata es de una firma, la que se legaliza o se autentica, no necesariamente por medio de un acta, sino por medio de una simple razón. Parecida, ¿por qué no? Parecida a la razón que le ponemos a las fotocopias. Un texto, unas líneas. En este caso es una firma. Otra gran diferencia que hay, vamos a marcar 3 diferencias. La primera, en el caso del artículo 52, tiene que ser acta. En el caso del artículo 54, no necesariamente. Podría hacerse en acta, pero no es necesario. Eso sí que es gastar pólvora en sopes. No es necesario hacer acta. Basta una razón. Segunda diferencia. El acta del artículo 52 tiene que ser firmada. Tiene que ser firmada por los mismos que suscribieron el documento privado. Repito, el acta no solo la firma el notario, el acta esta de que se habla en el artículo 52, no solo la firma el notario, la tienen que firmar esa acta la persona o las personas que otorgaron el documento privado. No la puede firmar solamente el notario. Tienen que firmarla también las personas que otorgaron el documento privado. Es decir, tiene que haber comparecencia ante el notario. En el artículo 54, esa razón que el notario coloca a continuación de la firma que autentica, esa razón solo él la firma y la sella, solo el notario. La persona que firmó el escrito, el memorial, la solicitud, la demanda, la persona que firmó no tiene por qué firmar la razón notarial. No la firma, solamente firma el escrito dirigido a una oficina, a un ministerio, a un municipio, a un juzgado, a donde sea. Solo la firma el escrito nada más. Esa razón, no. Aunque fuera acta, tampoco es necesario que la firme. Me atrevo a decir. Es decir, esa es una actuación puramente notarial. Certificar que la firma es auténtica por haber sido puesta a su presencia o, si ya estaba puesta, por haber sido reconocida como propia por quien se asume o se atribuye la firma. Segunda diferencia. Y la tercera es la finalidad. Es la razón por la cual hacemos la actuación. En el caso del artículo 52, ya lo vimos, es para dar valor de instrumento público al documento privado. Es decir, para darle
un valor probatorio de plena prueba, como se decía antes, es decir, de prueba indubitable. Artículo 52. El artículo 54, que es la legalización o auténtica de firmas, esa solamente es para que ese escrito o esa solicitud, esa demanda, esa comunicación, sea admitido en las oficinas públicas y tribunales sin necesidad de presentación personal del interesado. Esa es la razón de ser del artículo 54, de la auténtica o legalización de firmas. Que ese escrito que fue firmado por el interesado se pueda enviar, se pueda mandar por cualquier medio, sin necesidad de que el propio firmante lo entregue. ¿Qué significa eso? Que si ese escrito va a ser presentado en esa oficina por el propio firmante, por la propia persona que lo firmó, no necesita que se legalice la firma. Eso sería absurdo. Si yo voy a llevar por mí mismo el escrito a la oficina esa pública o tribunal o administrativa o lo que sea, si yo lo voy a llevar personalmente, no necesito que se me autentique la firma. O sea, la razón de ser de la auténtica de firma es porque lo voy a mandar, es porque no lo voy a llevar yo, sino que lo va a llevar otra persona, o lo voy a mandar por correo, o la razón que sea. Esa sería la tercera diferencia. Bien, ¿alguna otra pregunta, jóvenes aún? ¿Hasta cuánto quieren que cuente? 1, 2, 3, 4, 5. Vale, suficiente. Entonces, vamos a dar por finalizada la sesión, no sin antes decirles que para mí ha sido un enorme placer estar con ustedes, a veces presencial, a veces virtual, y que me tengan la paciencia para escuchar algunas explicaciones, intentos de explicación, y deseo que puedan estar bien, que se preparen para el examen del viernes, el viernes a las 7 de la noche, y que puedan salir bien. Dígame. Eso le iba a preguntar si puede ponerlo a las 8. A las 8, el mismo viernes. Ajá. Sí, es que fíjese que, bueno, no, pero no. Yo casi voy llegando a las 7 casi, pero a veces pasado a la casa. No voy a traer a mi niño. Entiendo. Me la Bueno, cuidan, lo vamos a consensuar. No quiero tenerlo. Lo vamos a consensuar con Ajá. los dos equipos. Tal vez A ver a las qué 7:30. dicen, 7:30 para darle un poquito también, más de margen. sí. Vaya, lo vamos a dejar así para las 7:30. Bien. Vaya. Bueno, en ese caso, pues, les Gracias. deseo que estén bien, cuídense mucho, y ha sido todo por ahora. Bueno, gracias. Incluso voy a pasar asistencia, me esperan un ratito, por favor. Recording stopped.